Buen día. En el presente archivo y documento se hará alusión e introducción en el resumen de la idea de progreso de Robert Nisbet, por la cual se nombrará todo lo que fue el desarrollo, se nombrará la idea de desarrollo en diferencia a la idea de progreso, que tienen que ver estas en el pasado, junto con en el antiguo Roma, en el cristianismo, en nuestras raíces como seres humanos, y cómo afecta también esto, la idea de progreso, en la actualidad y en la modernidad. A continuación, haremos la introducción a la idea de progreso, y es un breve resumen de acompañamiento con ideas y campos en los que se desarrolla la idea de progreso a través de lo relatado por Robert Nisbet en su obra. Introducción a la idea de progreso por Robert Nisbet. En su obra, La idea de progreso, Robert Nisbet explora el concepto de progreso y su evolución a través de la historia del pensamiento occidental. Nisbet argumenta que la idea de progreso no es un fenómeno reciente, como a menudo se cree, sino que tiene raíces profundas en la antigüedad y ha sido una constante en la historia del pensamiento humano. En las primeras 6 páginas del texto, Nisbet analiza cómo el concepto de progreso ha sido interpretado desde la Grecia clásica hasta el cristianismo temprano, desafiando la noción de que el progreso es una creación exclusiva de la modernidad. El progreso en la Grecia clásica. Nisbet inicia su discusión revisando cómo la idea de progreso estaba presente en la Grecia clásica. Los antiguos griegos no solo se centraron en la evolución material y técnica, sino también en el progreso moral y filosófico. Hesiodo, uno de los primeros poetas griegos, introduce en su obra Los Trabajos y los Días una visión cíclica de la historia humana. Según Hesiodo, la humanidad pasó por varias edades, desde una edad dorada, ideal, hasta una edad de hierro, caracterizada por el sufrimiento y el deterioro. Esta visión, aunque pesimista, también sugiere una percepción de progreso a través de la experiencia y el aprendizaje acumulado. Protágoras y el avance del conocimiento. El filósofo Protágoras, una figura clave en el pensamiento griego sofista, es destacado por Nisbet por su creencia en el avance continuo del conocimiento y las condiciones de vida humanas. En el diálogo Protágoras de Platón, Protágoras argumenta que la humanidad ha avanzado desde un estado de barbarie hacia una civilización más desarrollada, gracias al progreso en la educación y el conocimiento. Esta idea de progreso, como una mejora gradual en las condiciones de vida y el entendimiento, refleja una visión optimista de la capacidad humana para avanzar. Platón y Aristóteles, perspectivas filosóficas sobre el progreso. Nisbet explora también cómo Platón y Aristóteles abordaron el concepto de progreso. Platón, en obras como El Estadista y las Leyes, presenta una visión de progreso lineal en la humanidad, donde la perfección social y política se puede alcanzar a través de la filosofía y la justicia. Su enfoque en la creación de una sociedad ideal refleja una esperanza en el progreso hacia una forma más justa y organizada de existencia. Aristóteles, aunque es conocido por su enfoque en los ciclos naturales y la política, también contribuyó a la idea de progreso con su teoría del potencial humano y el desarrollo. En su obra política, Aristóteles discute cómo las sociedades pueden mejorar y evolucionar a través de la virtud y la educación, lo que refleja una concepción de progreso más orientada al desarrollo moral y social. El progreso en la Roma clásica. En la Roma clásica, Nisbet analiza el impacto de pensadores como Lucrecio y Séneca. En la idea de progreso, Lucrecio, en su poema De la naturaleza de las cosas, describe el progreso de la humanidad desde un estado primitivo hacia una civilización avanzada. Lucrecio celebra los avances en la ciencia y la tecnología como logros significativos de la humanidad, enfatizando la capacidad humana para superar los desafíos y mejorar sus condiciones de vida. Séneca, en sus escritos, también aborda la idea de progreso desde una perspectiva moral y filosófica. En Questions Naturals, Séneca explora cómo la inventiva y el conocimiento humano han permitido avances significativos en la comprensión
protección de la naturaleza y la mejora de la vida cotidiana. Su enfoque en el desarrollo personal y la sabiduría refleja una visión de progreso que está vinculada al crecimiento interior y el perfeccionamiento moral. El cristianismo y la concepción del progreso. El texto de Nisbet continúa explorando cómo el cristianismo ha influido en la concepción del progreso. Aunque a menudo se percibe que el cristianismo enfatizaba lo sobrenatural y desestimaba el progreso material, Nisbet argumenta que la teología cristiana también contenía una filosofía del progreso. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, presenta una visión de la historia humana como un progreso de desarrollo hacia la perfección. Según San Agustín, la historia es un camino hacia el cumplimiento del propósito divino, donde el progreso espiritual y moral de la humanidad es central. Robert Nisbet, en una conclusión de su primera parte de esta obra, demuestra en las primeras 6 páginas de su obra que la idea de progreso ha sido una constante en la historia del pensamiento occidental, con profundas raíces en la antigua Grecia y el cristianismo. Esta exploración inicial revela que la noción de progreso no es un concepto nuevo, sino que ha evolucionado y se ha adaptado a lo largo del tiempo, reflejando la compleja interacción entre el conocimiento material, el desarrollo moral y la visión teológica. El progreso en la modernidad. A medida que Nisbet avanza en su análisis, se prepara para examinar cómo la idea de progreso se transformó con la llegada de la modernidad. En las próximas secciones, el autor plantea explorar el impacto de la ilustración y el desarrollo del pensamiento científico en la redefinición del progreso. Esta transición marcará un cambio significativo en la concepción del progreso, alejándose de la visión teológica hacia una comprensión más secular y orientada hacia la ciencia y la tecnología. El legado de San Agustín es clave para entender la historia del pensamiento occidental sobre el progreso. En su obra, La ciudad de Dios, San Agustín es reconocido como el primer filósofo que ofreció una visión integrada de la historia humana, combinando la idea griega de desarrollo continuo con la historia sagrada del judaísmo. Propuso que la historia de la humanidad se despliega en etapas, un concepto revolucionario para su tiempo. Según San Agustín, estas etapas están guiadas por la providencia divina y nos conduce hacia un futuro utópico, donde la humanidad alcanzará su máximo potencial en la comunión con Dios. Esta visión agustiniana no solo influyó en los teólogos y filósofos cristianos, sino que también fue adoptada y adaptada por pensadores seculares, quienes la reinterpretaron dentro del contexto del pensamiento moderno. Siguiendo la tradición agustiniana, Joaquín de Fiore, un influyente pensador del siglo XII, desarrolló una visión aún más específica de la historia humana, dividiéndola entre grandes eras: la era del Padre, la era del Hijo y la futura era del Espíritu Santo. Según Fiore, la humanidad se encontraba al borde de entrar en esta última era, caracterizada por la paz y la felicidad espirituales. Esta era utópica se percibía como el cumplimiento de la historia humana, un destino final al que todos estaban destinados a llegar. Las ideas de Joaquín de Fiore, aunque radicales para su época, dejaron una huella profunda en la imaginación europea, inspirando a profetas del Renacimiento, influyendo en la mentalidad de exploradores como Cristóbal Colón y alimentando las aspiraciones de revolucionarios posteriores. En el siglo XVII, la idea de progreso se convirtió en un tema de debate intenso, conocido como la batalla de los libros, donde se enfrentaron dos corrientes de pensamiento: los defensores de la antigüedad clásica y los promotores de la modernidad. Los primeros sostenían que los logros del pasado eran insuperables, mientras que los segundos, como el escritor y filósofo Bernard de Fontelle, argumentaban que el presente y el futuro superarían inevitablemente al pasado. Fontelle, en particular, defendió con pasión la idea de que la humanidad avanza de manera constante en conocimiento y cultura, refutando la noción de que los antiguos eran superiores. Este debate marcó un punto de inflexión en la percepción del progreso,
asentando la idea de que la historia humana es un proceso continuo de perfeccionamiento. En defensa de los modernos, Fontelle presentó argumentos que, aunque criticados por algunos, consolidaron la idea de un progreso constante en la mente colectiva de su época. Afirmó que la mente humana no se deteriora con el tiempo, sino que se enriquece y se perfecciona, y que las generaciones futuras, lejos de degenerar, seguirán avanzando en todos los aspectos de la vida. Aunque algunos de sus detractores señalaron que su razonamiento era circular, es decir, que se basaba en la misma premisa que intentaba probar, su influencia fue significativa. La idea de que la humanidad progresara de manera natural y continua se arraigó profundamente en el pensamiento intelectual, impulsando la idea del progreso como una fuerza inexorable en la historia. Según los filósofos alemanes, estos pensadores, influenciados por la Ilustración, compartían una visión optimista sobre el futuro de la humanidad y creían en un progreso constante y ascendente. Lessing, aunque arraigado en la tradición cristiana, incorporó elementos de la Ilustración en su idea de progreso. Herder presentó una visión más evolucionista donde la humanidad avanza gradualmente hacia niveles de civilización cada vez más altos. Por su parte, Kant, aunque conocido por su filosofía crítica, también defendió la idea de un progreso universal impulsado por el antagonismo entre los individuos. Inglaterra y Escocia, pensadores como Adam Smith, con su famosa mano invisible, postularon un orden natural en el progreso económico donde las intervenciones gubernamentales debían ser mínimas. William Godwin, por su parte, presentó una visión más radical, abogando por un anarquismo absoluto y un futuro utópico sin limitaciones. Tomás Malthus, aunque creyente en el progreso, introdujo una nota de cautela al advertir sobre los peligros de la superpoblación. Los filósofos escoceses como Adam Ferguson destacaron la importancia de las instituciones sociales y culturales en el desarrollo humano. En conjunto, estos pensadores ofrecieron una variedad de perspectivas sobre el progreso, desde las más optimistas hasta las más cautelosas, sentando las bases para las discusiones posteriores sobre este tema. Francia, Rousseau y Condorcet. A pesar de la reputación de Rousseau como un crítico de la sociedad moderna, su obra revela una visión optimista sobre la posibilidad de un futuro mejor. Aunque reconoce los problemas derivados de la civilización, cree en la capacidad de la humanidad para construir una sociedad más justa a través de la voluntad general. Por su parte, Condorcet es un defensor entusiasta del progreso, proponiendo una visión histórica dividida en etapas que culminan en un estado de perfección moral y social. Estados Unidos. Se destaca la profunda fe en el progreso que caracterizó a los fundadores de Estados Unidos. Figuras como Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin expresaron una convicción inquebrantable en la capacidad de la humanidad para alcanzar niveles cada vez más altos de perfección, tanto en términos de tecnología como de sociedad. Esta creencia en el progreso se manifestaba en una confianza inquebrantable en el futuro, en la razón humana y en las instituciones que habían establecido. Los fundadores estadounidenses veían un futuro brillante para la humanidad, marcado por avances constantes y la resolución de los problemas que aquejaban a la sociedad. Francia, Auguste Comte. Auguste Comte, en su obra Curso de Filosofía Positiva, propuso una visión del progreso humano dividida en tres etapas: teológica, metafísica y positiva. La etapa positiva, marcada por el predominio de la ciencia, era para él la culminación de este desarrollo. Comte creó la sociología como una nueva ciencia que estudiara las leyes que regían el comportamiento social y guiara a la humanidad hacia un estado de orden y progreso. Su teoría, aunque influyente, también incluía ideas como la religión de la humanidad, que buscaba reemplazar las religiones tradicionales. En esencia, Comte presentó una visión optimista y científica del progreso humano
donde la sociología jugaría un papel fundamental en la construcción de una sociedad mejor. Alemania, Hegel y Marx. Tanto Hegel como Marx ofrecieron visiones de progreso histórico, pero con enfoques distintos. Hegel veía la historia como un desarrollo dialéctico del espíritu hacia la libertad, culminando en el Estado. Marx, por su parte, interpretó la historia como una de las luchas de clases en el progreso que materializa en la superación del capitalismo y el advenimiento del comunismo. Aunque Marx se inspiró en Hegel, invirtió su dialéctica poniendo el énfasis de las condiciones materiales de producción en lugar de las ideas abstractas. Inglaterra, J.S. Mill y Spencer. J.S. Mill dedicó un libro de la filosofía de Comte, por cuya obra Curso de Filosofía Positiva sentía en especial una profunda admiración, al considerar los métodos apropiados para el estudio de las ciencias sociales en el libro 6. En su lógica, Mill no solo respalda la ley de las 3 etapas de Comte, sino que afirma con su ayuda no solo podemos prever de aquí en adelante el curso de la historia futura de la raza humana, sino determinar qué métodos artificiales pueden utilizarse para acelerar el proceso natural. Insiste también en que la naturaleza progresista de la raza humana es la base sobre la cual se ha erigido en los últimos años un método filosófico para el estudio de las ciencias sociales, método muy superior a cualquiera de los dos anteriormente imperantes, el químico o experimental y el geométrico. En su ensayo más conocido, titulado Sobre la libertad, Stuart Mill distingue entre las sociedades estacionaria y progresista y sostiene que la máxima libertad posible del individuo es el resultado natural de las leyes del progreso en la sociedad. Herbert Spencer fue probablemente el más conocido de los filósofos del progreso del siglo XIX, cuya fama se extendió a todo el mundo, incluido el lejano oriente. Para Spencer, como para muchos otros pensadores de su tiempo, las palabras desarrollo, evolución y progreso eran sinónimos, opiniones compartida por Darwin. En el origen, evolución y progreso eran sinónimos, opinión compartida por Darwin en el origen de las especies. Spencer dedicó su vida a demostrar el funcionamiento de las leyes del progreso en la naturaleza, en la sociedad humana. Dicha demostración es el propósito manifiesto de su vasta obra en 10 volúmenes. Filosofía sintética, pero en un libro anterior titulado Estática social, Spencer expuso los principios rectores de su pensamiento. El proceso no es, por lo tanto, un accidente, sino una necesidad. La civilización no es artificial, es una parte de la naturaleza, como lo es la formación del embrión o el desarrollo de una flor, puesto que para Spencer todo mal es solo la inadaptación de un organismo a la naturaleza, y como inadaptación debe desaparecer con el tiempo a través de procesos evolutivos. Se infiere entonces que todo exceso y toda deficiencia deben desaparecer, y en una consecuencia toda imperfección debe desaparecer. Esta concepción del proceso no cambia ni un ápice en ninguna de las obras posteriores de Spencer. Para la teoría del proceso era el hilo dorado que posibilitaba la existencia de una sola ciencia unificada, una ciencia cuyos principios abarcarían por igual el mundo natural y el mundo social. Sin duda alguna, ningún filósofo llegó a influir tanto sobre el pensamiento social, lego y académico como lo hizo Spencer durante casi medio siglo.
Bueno, ya para finalizar mi parte, pues no me quiero extender mucho porque ya el video pues está bastante extenso. Entonces básicamente digamos que la idea del proceso, ¿sí? De Robert Nisben, pues él dice que explora el concepto de proceso y pues nos muestra como ese impacto, ¿sí? Que ha habido pues en la sociedad, en la cultura, desde una perspectiva de la historia y obviamente de la sociología también. Pues Nisben, pues digamos que él nos argumenta que la idea del proceso que implica un avance constante y pues mejorado en la condición humana a través de la razón, de la ciencia, la tecnología. Pues digamos que ha tenido pues profundidad e implicaciones, ¿sí? Tanto positivas como negativas. También podemos decir que el libro pues analiza cómo esta idea se ha desarrollado desde la Ilustración hasta la época moderna, destacando cómo ha influido en la forma en que las sociedades entienden el cambio y el desarrollo. Nisben también pues examina las críticas al progreso, incluyendo como la creencia en un proceso lineal y continuo puede llevar a una visión optimista y a veces destructiva del futuro. Pues en resumen, pues Nisben ofrece una reflexión crítica sobre la idea del progreso. Ha pues moldeado nuestra visión del mundo y las consecuencias de esta visión en la estructura social y cultural. Básicamente ese sería como un resumen de, de todo lo que se ha hablado de momento. El escepticismo actual en torno a la idea del progreso. El escepticismo actual en torno a la idea del progreso ha ganado fuerza en comparación con la primera mitad del siglo XX. Diversos pensadores del siglo XXI como Alexis de Tocqueville, Nietzsche y Max Weber, entre otros, han influenciado este escepticismo, aunque algunos como Taylor de Chardin mantienen un optimismo basado en la perfectibilidad humana. Sin embargo, la fe en el progreso sigue presente en la sociedad actual, aunque de manera precaria. El escepticismo actual se basa en varias convicciones contrarias a las creencias predominantes durante el apogeo del progreso. En primer lugar, muchos creen que se han alcanzado los límites del desarrollo económico. Algunos argumentan que la productividad del industrialismo ha debilitado el deseo de obtener más beneficios materiales y ha enfriado el interés en los logros alcanzados. Max Weber incluso predijo el declive de la ética que había impulsado el capitalismo. En segundo lugar, existe la creencia de que están agotando rápidamente los recursos naturales, lo que genera preocupación sobre el futuro. En tercer lugar, hay quienes sostienen que la ciencia ha llevado a sus límites en términos de desarrollo, lo que plantea dudas sobre nuevos avances significativos. Por último, el hastío se está extendiendo en la sociedad occidental, especialmente en relación con el trabajo y el ocio, lo que lleva a un aumento del uso de drogas, violencia y otras formas de evasión. En cuanto a las perspectivas para el progreso, existen diversas posibilidades. La idea del progreso podría desaparecer por completo debido a las fuerzas mencionadas anteriormente, o a una catástrofe como una guerra termonuclear. Sin embargo, también podría sobrevivir a través de un renacimiento religioso, especialmente en corrientes fundamentalistas y pentecostales. La idea del progreso tiene raíces en la religión y la esperanza de gratificación en este mundo y en el otro, por lo que un surgimiento de la religión podría fortalecer la idea de progreso. En última instancia, el futuro del progreso es incierto y solo se puede especular sobre posibles escenarios.